Bien, el día de hoy vamos a iniciar el estudio de una de las bellas artes, quizás la más difundida a lo largo de nuestra vida. Nos estamos refiriendo a la música. Las bellas artes comprenden, pues, diversas manifestaciones artísticas de los seres humanos, como, digamos, la escultura, como la pintura, como las artes plásticas, ¿no? Pero también forma parte de estas bellas artes la música. ¿Y quién no ha cantado alguna canción que le ha agradado? La música es una expresión muy amplia. Pero veamos entonces qué es la música. Acabamos de decir que la música es una parte, digamos, del conjunto de las bellas artes de la humanidad, ¿no? Que se expresa a lo largo de la historia. Pero también la música, ¿no? Es una expresión artística, ¿no? Es una expresión artística que el ser humano ha tenido a lo largo de la historia. Pero ¿cómo se origina la música? La música se origina posiblemente cuando la humanidad haya aparecido. Y la música servía o sirvió para expresar muchas vivencias de la época, desde el día de hoy inclusive. Estaban relacionadas con el canto, con la danza. Muchos danzaban, muchos cantaban, ¿no? Y expresaban sentir, ¿no? Sentir vivencial de momento, lo que estaban viviendo, lo que estaban sintiendo. Esa es la música, es una expresión artística del ser humano. También lo encontramos en la forma del lenguaje, cómo querían comunicarse emitiendo sonidos. Y cuando el sonido es agradable al oído, entonces hablamos de una música, de una construcción musical, de una composición musical, de una obra musical. Muy bien, entonces hemos visto ya lo que es la música, de qué forma parte, pero la música, para que sea completo, tiene que tener, digamos, tiene que tener primero una expresión vocal, oral, ¿no? Tiene que expresarse emitiendo sonidos, ¿no? Construyendo sonidos agradables, ¿no? También esto se expresa con un instrumento, o sea, la música está acompañada de un instrumento de diversos tipos, de diversas formas, que ahora vamos a ver. Y también, por supuesto, ¿no? Tiene que ver mucho con la audición, ¿no? La música está construida para que se escuche, para que la gente la escuche, ¿no? Y suena agradable al oído. Y por muchas generaciones, ¿no? La expresión musical que más recuerdan los jóvenes y mucha gente es precisamente en la etapa de la adolescencia y de la juventud, donde vuelcan los jóvenes sus valores, es una vida mucho más agitada, ¿no? Mucho más intensa. Entonces la música siempre acompaña a estas épocas, pero también en las demás épocas de la vida, ¿no? Pero también la música, para que sea una obra musical y una construcción, tiene que tener un ritmo, una melodía, una armonía. A veces que hemos escuchado ruidos o músicas o sonidos, y a veces su mismo oído dice, bueno, ¿qué es eso? ¿No? A veces no hay qué cosa es, algo desordenado, algo que no tiene ritmo, ¿no? Como ejemplo, sonidos que no tienen una armonía, ¿no? Que no tienen un ritmo. Pero para que sea una obra musical, tiene que estar acompañada de un ritmo, una melodía y una armonía, que sea algo melódico. Muy bien, ya hemos visto la historia también de cómo ha aparecido la música a lo largo de la humanidad. Y para que la música también tenga, digamos,
algo real y verdadero, tiene que tener tres cosas fundamentales. Siempre hay un compositor, siempre hay un intérprete y siempre hay un oyente. Sin eso la música no tiene sentido, ¿no? El compositor es una persona que está dotado, tiene la capacidad, la agudeza musical, ¿no? De construir o crear obras musicales, composiciones, que a veces reflejan la vida humana a lo largo de la historia, vivencias del ser humano, del amor, ¿cierto? El paisaje, de la vida, etcétera, ¿no? De las costumbres, ¿no? Eso es lo que es el compositor, ¿no? Observar, digamos, lo que pasa en la gente y transmitir con sus letras y con sus melodías esas vivencias, ¿no? Ese es el compositor. El intérprete es la persona, ¿no? Que, digamos, que del compositor, ¿no? Va a transmitir esa vivencia que quiere manifestar, ¿no? Con sus letras, con sus canciones, con su ritmo, con sus melodías. Ese es el intérprete, aquella persona que interpreta una obra musical hecha por un compositor. Y finalmente tenemos el oyente, porque la música está digamos, destinada o tiene la finalidad, tiene la parte final, como quieran llamarle, de llegar a dónde? De llegar al oyente, ¿no? De ser escuchada, ¿no? De ser vivenciada. Tenemos que vivir la música, ¿no? La música tiene que ser vivida, tiene que ser vivencial. Y solamente puede ser vivencial cuando la persona lo escucha. Las personas lo escuchan, ¿cierto? Escuchan a través de sus melodías, de sus composiciones, de sus letras, que expresan muchas veces, ¿no? En la vida de la gente. Y también nos identificamos con alguna de esas composiciones, ¿no? Hay que ver también que la música tiene sus dos orientaciones, ¿no? Un canto a la vida, digamos, optimista, un canto a la vida, digamos, con bastante alegría. Y también hay tipos de música que te llevan a, digamos, a una melodía triste, digamos, pesimista, ¿no es cierto? Fatalista. Y nosotros debemos optar siempre por las melodías, ¿no? Que expresen optimismo por la vida, ¿no? Y va a mejorar nuestro espíritu, que es lo que se quiere, llegar al espíritu y que la persona lo vivencie. Las personas que escuchan la música, como todos nosotros muchas veces, no a veces somos muchos músicos, no somos excelentes cantantes, pero debemos vivenciar la música, debemos cantar, debemos tararear, ahora que están en casa en cuarentena, canten una música, busquen una música, vayan ustedes ensayando una canción, yo sé que ustedes saben muchas canciones, pero aprendan y cántenla. Y a lo largo de su vida también, ¿no? Puede también expresarlo a través de un instrumento musical. Muy bien, ahora veamos los tipos de música. La música tiene varios tipos a lo largo de la vida, ¿no? Y hoy día, la época, digamos, moderna, contemporánea, es mucho más expresiva. Hay una música, digamos, popular. La música popular es una música, se señala, cantada por el pueblo, por la gente muy corriente, que expresa sus vivencias, ¿no? Muchos también están dentro del folclore musical, ¿no? De un país. En el caso del folclore peruano, porque tenemos un vals, ¿no? Tenemos baladas, ¿no? Tenemos también la música andina, ¿no? Que tienen programas en la radio, en la televisión, ¿no? Esos son tipos de música popular, ¿no? Popular viene del pueblo. También hay una música clásica, especial, académica,
que se interpreta en base a una lectura musical, ¿no? E interpretada por instrumentos mucho más sofisticados. Y lamentablemente, esta música clásica no es tan difundida. En algunos países digamos, con cultura mucho más avanzada, la música clásica forma parte digamos, del conocimiento de los jóvenes en las escuelas y de los niños. Pero lamentablemente en otros países como el nuestro inclusive, no hay una difusión, digamos, de la música clásica, ¿no? De sus instrumentos, de sus conocimientos. Y esto porque se ha perdido, ¿no? Esta importante especialidad de la música en las escuelas, que antes sí enseñaban, ¿no? Enseñaban sus notas, cómo era el ritmo, cómo era la melodía, cómo era la composición, y hoy día se ha perdido eso, ¿no? Bien, solamente aprendemos con práctica. También tenemos la música comercial, que es la que más se difunde, la música que está destinada a vender, ¿no? Digamos, de parte de los, digamos, de las disqueras y de los compositores, a vender mucho más, ¿no? Comercial, con músicas a veces no tan bien construidas, pero sin embargo el comercio y el marketing hace que repitan la música por doquier y a veces empezamos a cantar y a bailar cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la música comercial que escuchamos, ¿no? Y llevarlos a expresarlo como nosotras, las de usted, ¿no? La de usted, como identificarse con ese tipo de música, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado porque a veces en la letra, en el sonido, en la repetición de las frases, son a veces incoherentes, mensajes incoherentes, mensajes que llegan a dañar el espíritu en vez de construir, ¿no? Y inclusive está con un objetivo de, a veces también de corromper a la sociedad, ¿no? Por eso la música hay que saber escogerla, hay que saber interpretarla y hay que saber vivir un, un tipo de música. No es cualquier música que tú escuchas, que tú no lo repiten. Mucho cuidado y para eso hay que leer. Tenemos también la música ceremonial que se usa pues, en la parte religiosa o en ceremonias como cumpleaños, como digamos una actuación, ¿cierto? Etcétera. Son músicas especialmente para ese tipo de actividad, ¿no? Como invitas a una graduación, invitas a un coro, ¿no? Un coro. Entonces el coro interpreta ese tipo de música. Son músicas ceremoniales para una determinada especialidad. Música publicitaria acompañado con la música comercial, que publicita, ¿no? Comerciales, ahora, inclusive con propaganda de ropa, de alimentos, de muchas cosas, ¿no? Muy hábilmente los diseñadores publicitarios lo asocian con la música, ¿no? Entonces, a veces, y a veces, de manera así inconsciente, lo repetimos, lo tarareamos, lo cantamos, no sabiendo que te repiten día y noche cada rato digamos, por el sonido para que se te grabe, ¿no? Ese es lo que ellos quieren. Entonces, ahora vamos a ver los instrumentos musicales. ¿Qué son los instrumentos musicales? ¿No? Son objetos, ¿no? Son objetos que están destinados para producir una melodía, ¿no? Ya sea con resonancias, ya sea con ecos, etcétera, pero producen una melodía que son agradables digamos, al oído. Y se han construido en base a muchos materiales, materiales de madera, materiales de metal, ¿no? Materiales también de barro. Hasta miren ustedes se han encontrado digamos, en la cultura caral, instrumentos musicales de huesos. En nuestra cultura peruana, de incas e incas, culturas, digamos, instrumentos de huesos. Hay instrumentos musicales de nuestros antepasados, de los incas o pre-incas, ¿no? Que expresaban su música
construyendo también instrumentos, ¿no? Y haciendo melodías muy bonitas. Un instrumento, uno de los más conocidos quizás es la quena, ¿no? La quena, la guitarra, ¿no? Pero veamos en general los instrumentos musicales, ¿no? Son instrumentos que producen un sonido, ¿no? Una melodía que es armónica, que es acompasada, ¿no? Están construidos en base a metal, madera, barro, plástico también hoy en día, ¿no? Cuero, bueno, etc. Y se clasifican en tres versiones. Inclusive hay una más que le han puesto, pero casi todos se indica que son tres. Instrumentos de viento, instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión. Y el último dejamos para los instrumentos eléctricos. Los instrumentos de viento son instrumentos producidos por el sonido o por el aire. Acá tenemos, por ejemplo, la quena, Edson. El viento produce el sonido, es una flauta dulce, ¿no? Tenemos la quena, tenemos la trompeta, ¿no? Para las orquestas, la trompeta. Es decir, por el viento se produce sonidos realmente muy bonitos. Otra segunda clasificación es los instrumentos de cuerda. Su nombre lo dice, tienen cuerdas. Y las cuerdas, ¿no? Como en este caso nuestra guitarra, las cuerdas están puestas de tal manera que puedan producir un sonido con una caja de resonancia, ¿no? Son instrumentos de cuerdas, como por ejemplo el violín, la guitarra, en este caso la guitarra eléctrica, ¿no? Que tiene unas clavijas para graduar la intensidad del sonido, ¿no? Y podemos tocar, ¿no? Entonces, el violín, el violonchelo, ¿no? Son instrumentos de cuerda. Y también tenemos instrumentos de percusión. Los instrumentos de percusión son instrumentos en base, digamos, a construcción de un tipo especial, ¿no? De material que muchas veces esto es un cuero o el cuero de animales y se le pone, ¿no? Y con las manos tiene un sonido especial, ¿no? Tenemos el tambor, la tinja, ¿cierto? Tambor, la tinja, son instrumentos, ¿no? De percusión, la tumba también, ¿no? Veamos brevemente, ¿no? Algunos instrumentos, ¿no? Les acabo también de dar algunos instrumentos a ustedes en su hoja para poder reconocer los instrumentos distintos que tenemos y que puede clasificarlos en viento, cuerda, percusión. Y me olvidaba también los instrumentos eléctricos, que ahora están pues en una actividad, una fiesta. Mucha gente ya contrata y no va toda la orquesta. Va un panel de sonido que ya está grabada la música, ¿no? Entonces ahí tiene ya eléctricamente casi todos los instrumentos. Y con eso hacen la fiesta, es increíble realmente, ¿no? No se necesita toda una orquesta, tiene hasta 2 o 3 personas nada más y suficiente, ¿no? Son instrumentos eléctricos, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos el arpa, es un instrumento de cuerda, ¿no? Con sonidos muy melodiosos, muy usados en nuestro folclore peruano, ¿no? También tenemos la guitarra, las maracas, ¿no? Tenemos la maraca también. Acá tenemos la batería. La batería es un instrumento de percusión, ¿no? La tumba, los timbales son instrumentos de percusión, ¿no? Y por supuesto también, como digo, el violín, ¿no? Acá tenemos el violín, la guitarra son instrumentos de cuerda. Chicos, entonces los invito a que ustedes vayan practicando algún instrumento musical. Si les gusta, los invito a que puedan hacerlo porque no es, digamos, no es difícil, ¿no? Yo también pensaba, ¿no? Yo no soy músico, me gusta la música, ¿no? Y
pensaba que era difícil, pero no es difícil, es cuestión de que tengan una meta, se propongan y puedan empezar a aprender algún instrumento musical, por más sencillo que sea, que después vamos a también aprender acá, ¿no? Poco se puede construir digamos, con materiales sencillos, que después en casa vamos a construir algún material, pero vayan ustedes y en la casa canten, expresen su vivencia musical, escuchen música, ¿no? Canten apenas una canción, ¿no? Y expresen con total libertad esa canción, no tengan vergüenza, porque es una expresión artística, ¿no? De las bellas artes, ¿bien? Y para eso también le vamos a enseñar algunos ejercicios, ¿no? Para que mañana después ustedes puedan expresar una melodía y cantar. No vamos a ser cantantes profesionales, no estamos pidiendo eso. Sencillamente empezar a vivenciar la música, ¿no? Y quién sabe que mañana más tarde le guste, porque es una carrera, la música es una carrera. Y eso lo he demostrado, y los invito a que vean la biografía de un gran compositor, intérprete, ¿no? Que es que es de nuestro país, que es Gianmarco, ¿no? Ustedes vayan a su Face, vayan a investigar sobre este gran cantante y compositor peruano, ¿no? De este tipo de música. Nos vemos, chicos.